Explorar la mente humana ha sido una travesía extensa y desafiante, que ha atravesado muchas generaciones. Aunque hemos hecho grandes avances como sociedad, hay una parte profunda de nuestra mente que permanece oculta. Esta es una tarea difícil, especialmente cuando cada uno de nosotros posee una cualidad única que Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, describió como individuación. Pero, ¿qué es la individuación? Según Jung, la individuación es el proceso de convertirse en un ser único y completo. Este camino nos lleva a descubrir y abrazar nuestra singularidad más profunda, permitiéndonos ser nuestra versión más auténtica. En otras palabras, la individuación es un viaje hacia la autorrealización. Pero para entender esto, quédate hasta el final del video, ya que exploraremos el proceso de individuación que Jung consideraba esencial para desarrollar una personalidad saludable y funcional. Para Jung, la psique o la totalidad de la personalidad está compuesta por un reino consciente y un reino inconsciente. Él dividió el reino inconsciente en dos partes, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal está formado por elementos reprimidos de nuestra historia personal, mientras que el inconsciente colectivo contiene instintos y arquetipos comunes a toda la humanidad. Los arquetipos son estructuras cognitivas evolucionadas que influyen en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Proporcionan estructura a diferentes partes de la psique, y esta funciona de manera óptima cuando existe un equilibrio armónico entre estas partes. Sin embargo, según Jung, pocas personas alcanzan este equilibrio. La mayoría sufre de desequilibrios, donde algunas partes de la personalidad están sobreexpresadas, mientras que otras están subdesarrolladas. La persona en la psicología junguiana representa las máscaras sociales que usamos en nuestras interacciones con los demás. Esta máscara es un compromiso entre el individuo y la sociedad. Pero problemas surgen cuando nos identificamos demasiado con nuestra persona, perdiendo de vista nuestra verdadera individualidad. Jung advertía que la persona, en esencia, no es real. Es un constructo necesario para la vida comunitaria, pero secundario en relación con nuestra individualidad esencial. Otras partes cruciales de la psique incluyen la sombra, el ánima y el animus. La sombra representa los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, aquellos que no queremos reconocer. El ánima y el animus representan los aspectos femeninos y masculinos inconscientes en hombres y mujeres, respectivamente. Integrar estos elementos es vital para la individuación, permitiendo una expresión más completa y equilibrada de nuestra personalidad. Jung destacó la importancia de los sueños como una vía para acceder al inconsciente. Consideraba los sueños como productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente, ofreciéndonos verdades naturales sin adornos. La interpretación de los sueños, aunque compleja, es una habilidad que puede adquirirse y mejorarse con la práctica, ayudándonos a restablecer nuestro equilibrio psicológico y a avanzar en el proceso de individuación. En el camino hacia la individuación, uno debe darse cuenta de que la persona no es la totalidad de su ser, sino solo un componente de una personalidad mucho más amplia. Esta realización se logra al sumergirse en el inconsciente y extraer de él los contenidos ricos y significativos que se manifiestan a través de los arquetipos. La primera etapa en la exploración del inconsciente, según Jung, es el encuentro con el arquetipo de la sombra. A lo largo de la vida, ciertos rasgos de la personalidad provocan retroalimentación negativa o incluso castigo de los demás. Esta retroalimentación negativa crea ansiedad, lo que resulta en que estos rasgos sean reprimidos y empujados hacia el inconsciente, formando la sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad. Ser consciente de la sombra e integrarla en la conciencia es un esfuerzo difícil y a veces heroico. Pero no hacerlo puede crear caos en la vida. En la oscuridad del inconsciente, la sombra no es impotente, influye en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de maneras que están más allá de nuestro control consciente. A menudo, la sombra se manifiesta a través de proyecciones, donde en lugar de ver los elementos desagradables dentro de nosotros mismos, los proyectamos en los demás. Traer los elementos de la sombra a la luz de la conciencia es crucial para corregir algunos de estos aspectos menos deseables de uno mismo. Jung explicaba que el conocimiento de nuestra propia oscuridad es el mejor método para enfrentar las tinieblas de otras personas. Si una inferioridad es consciente, siempre hay una oportunidad de corregirla, pero si esta es reprimida y aislada de la conciencia, nunca se corrige. La sombra no está compuesta solo de rasgos negativos.
En el proceso de identificación excesiva con la persona, a menudo rechazamos rasgos de personalidad no porque sean dañinos, sino porque no encajan con las actitudes sociales dominantes. Por lo tanto, al integrar la sombra en la conciencia, también se descubren rasgos positivos y energías creativas que pueden generar un renovado sentido de vitalidad en la vida. La sombra, cuando se hace consciente, es una fuente de renovación. Otro arquetipo que suele estar subdesarrollado es el contrasexual. El ánima en los hombres y el animus en las mujeres. Mientras que la persona está orientada hacia afuera, actuando como una barrera que protege al ego del mundo social externo, el ánima y el animus están orientados hacia adentro, protegiendo al ego de los contenidos a veces amenazantes del inconsciente. La función natural del ánima y el animus es actuar como un puente entre la conciencia individual y el inconsciente colectivo. Un encuentro con estos arquetipos suele manifestarse en sueños o visiones con una figura del sexo opuesto, ofreciendo orientación sobre cómo superar barreras psicológicas que obstaculizan la progresión del proceso de individuación. El encuentro con el ánima y el animus es un contacto profundo con niveles internos de nuestra psique. Estos arquetipos pueden llevarnos a explorar áreas desconocidas y alcanzar niveles de comprensión más profundos que el ego solo no puede alcanzar. Cuando uno integra estos aspectos en su ego, se obtiene acceso a una capa más profunda del self, el cual su traducción es sí mismo. Carl Jung consideró el self como el arquetipo más importante de todos. El self representa la totalidad de nuestra psique, y su expresión adecuada es el objetivo del proceso de individuación. Según Jung, el self es la meta de nuestra vida, ya que es la expresión más completa de nuestra individualidad. Así como el Sol es el centro del sistema solar, el self es el arquetipo central de nuestra psique. Actúa como un principio unificador y organizador, que busca unir los reinos consciente e inconsciente de nuestra mente. Jung observó que cuanto más asimilamos los contenidos inconscientes al ego, más nos acercamos al self. Este es un proceso interminable, pero a medida que nos identificamos más con el self, experimentamos un mayor sentido de armonía, tanto dentro de nosotros mismos como con el mundo en general. Jung consideraba la conexión con el self tan importante que la describía como un tesoro que nos haría independientes y nos vincularía con lo infinito. Jung llegó a comprender la existencia del self explorando símbolos universales, como el cuaternario en el mandala. Según él, estos símbolos aparecen en los sueños de las personas que nunca han oído hablar de ellos, pero están presentes en muchas culturas y épocas. Jung describía el mandala como una expresión psicológica de la totalidad del self. Estos símbolos no solo tienen una larga historia en religiones como el hinduismo, el budismo y el cristianismo, sino que también surgían espontáneamente en sus pacientes, durante momentos de desorientación o reorientación psíquica. Los mandalas y otros símbolos de orden eran vistos por Jung como compensatorios, que aparecen en tiempos de crisis para restaurar la totalidad y el equilibrio. El proceso de individuación, que culmina en la identificación con el self, es crucial no solo para el desarrollo de una personalidad saludable y funcional, sino también para expresar el potencial único de cada persona. Jung creía que la individuación era esencial para el bienestar de la sociedad. Las sociedades conformistas compuestas por personas que se identifican demasiado con su rol social son vulnerables al surgimiento de gobiernos opresivos. Para un cambio social positivo y duradero, es esencial que el número creciente de personas pasen por el proceso de individuación, reconociendo que hay más en su ser que en el papel social que desempeñan. Una sociedad compuesta por individuos auténticos y conscientes es menos susceptible a la opresión y más capaz de promover un entorno donde todos puedan prosperar. Confrontar y aceptar nuestra sombra es un paso esencial para la individuación. La sombra representa los aspectos menos deseables de nosotros mismos que hemos reprimido. Integrar estos aspectos oscuros en nuestra conciencia nos permite reconciliarnos con ellos y reconocer que forman una parte inseparable de nuestra personalidad total. La sombra no es solo oscuridad, también es una fuente de bienestar y de luz. Al enfrentar y aceptar nuestra sombra, podemos alcanzar una mayor comprensión y equilibrio interno, lo que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la individuación y una conexión más profunda con nuestro self. El proceso de individuación, guiado por la integración del ánima, el animus, la sombra y el self, es fundamental para desarrollar una personalidad completa y saludable.
Este viaje hacia la totalidad no solo beneficia a cada individuo, sino que también es crucial para el bienestar y la estabilidad de la sociedad en un conjunto. La autenticidad y la conciencia individual fortalecen la resistencia contra la opresión y fomentan un entorno donde todos pueden alcanzar su pleno potencial. Y esto es todo por hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de individuación? Déjame saberlo en los comentarios. Espero que el tema de hoy te ayude en tu camino. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video.